Ya, lo primero, agradecerte a ti la invitación, Luis, la consideración de que estuviéramos aquí en este espacio que has creado con pura motivación. Eh, Como tú mismo lo dices, o sea, nos demoramos mucho en decirte que sí, no porque no quisiéramos participar, sino que habíamos estado súper ocupados, sobre todo en este tiempo de la televida, donde Sí, nos queda poquito tiempo como para hacer estas actividades. Pero estamos súper agradecidos de que nos consideres siempre, porque no nos consideras solo en este espacio, sino que constantemente nos estás sumando a tus proyectos. Así que mm, estamos muy contentos y agradecidos de eso. no, un placer. Bueno, nosotros somos Carolina y Ricardo, Azócar y Catra. Somos arquitectos de la Universidad del Biobío y desde el 2015 que trabajamos juntos. En un principio no tenía nombre nuestra organización y después cuando decidimos ya seguir trabajando juntos, nació nuestra oficina, que es Azúcar Catrón, nuestros apellidos, y tenemos un constante interés en vincular arquitectura y naturaleza o la arquitectura con el paisaje y lograr llevar arquitectura de autor donde la arquitectura de autor no suele llegar, ya sea porque los encargos tienen escalas muy pequeñas o acotadas o porque a veces estos proyectos están en lugares que no son de un interés tan global quizá, porque nos interesan estos sitios que a veces están abandonados o que están deteriorados dentro de la mancha urbana Mm. y que nosotros creemos que tienen un gran potencial de transformarse en espacios públicos o de volver a dar vida a ciertos lugares de la ciudad que nosotros consideramos importantes. Wow, sí. Bueno, gran parte de su carrera se centra en eso. Y yendo un poquito hacia atrás en el tiempo, ¿cuándo nacen ustedes ese interés por trabajar esos temas? Ya, digamos, cuando estaban en la U estudiando, de algún modo ya tenían esos intereses, les despertaba cierta sensibilidad, el tema urbano, por ejemplo, o cómo pequeñas intervenciones podrían hacer mucho dentro del paisaje o el territorio, ¿cómo, cuándo empiezan a nacer este interés? Sí, o sea, fue dentro de los últimos años de la carrera. Yo creo que quizás coincidimos en eso, en que al enfrentarnos a los talleres urbanos, al seminario o al mismo título, Mm, ya empezaban a discutirse otras cosas que trascendían de la conceptualización de los proyectos o de cosas que eran un poco más subjetivas quizás en partes más tempranas de la carrera. claro. Y ahí ya, bueno, conversábamos harto respecto a eso, pero igual la oficina o Azócar Catrón fue súper fortuito. Ninguno de los dos tenía como esta gran aspiración de tener una oficina o ser autores de proyectos. No, más que eso eran inquietudes, o sea, y materializar esas inquietudes. Eso sí coincidíamos en primera instancia antes por separado de Azúcar Catrón, Carolina con su tesis de magíster, o ya se había adjudicado algunos fondos para financiar sus investigaciones, y yo en paralelo con otro equipo de arquitectos igual había hecho muchos concursos, entonces siempre estaba, por lo menos coincidíamos en ese ímpetu de materializar las cosas que íbamos como haciendo. Y después, bueno, al armar la oficina, finalmente todas las cosas que empezaron a caer como por su propio peso. O sea, no era eh, algo como que hubiésemos hecho como un dogma o el ABC de lo que nos interesaba, sino que todo se ha ido articulando. Y sí, yo creo que tenemos bien claro las cosas que no nos interesan. Y eso es bueno para ir filtrando qué hacer, qué no hacer. Y en cierta medida como que nuestra práctica es súper clara en eso. O sea, como si ven todas las cosas que hacemos, todas las cosas van llevando una a la otra, encargos privados no nos interesan mucho, pero estamos ahí. Sí, siempre nos interesó saltarnos un poquitito la burocracia que usualmente tiene la arquitectura, de que hay que postular a una licitación, Oh, sí. esperar los resultados de esa licitación, después acomodarse a ciertos lineamientos que tenga la municipalidad o quienes licitan determinados proyectos y Mm. puede pasar hasta un año en que uno diseña o propone un proyecto hasta que eso se llegue a materializar. Y hay ciertas problemáticas urbanas o en algunos casos igual sociales que necesitan respuestas más inmediatas.
de acuerdo a lo que nosotros creemos, obviamente esto es como, todos pueden tener una verdad. Y ahí empezamos a autogestionar nuestros proyectos hasta la fecha. La mayoría de las cosas que diseñamos y construimos la promovemos nosotros mismos, y esos encargos nacen de necesidades que nosotros observamos. Y el primer proyecto que diseñamos en conjunto, que es el de 2 torres y un sendero, que está en Coronel, nadie nos dijo que hiciéramos ese proyecto, nació por iniciativa propia porque nosotros vivíamos ahí en las inmediaciones. Yo soy de Maule, nací y crecí ahí, y Ricardo en Camilo, que es la población que está atrás de eso. Entonces siempre yo jugué toda mi infancia ahí en el humedal, cuando todavía era un humedal, y Ricardo también cuenta su historia de ahí de cuando era chico y que iba ahí en bicicleta a husmear en mis tierras, y de pronto nos dimos cuenta de que el humedal, primero ya prácticamente no era un humedal, se estaba secando, estaba muy contaminado, y la gente empezó a tirar escombros en ese lugar que nosotros considerábamos que era súper valioso en términos ambientales, patrimoniales, culturales, sociales. Estaba vinculado a la historia de un barrio también, y ahí decidimos gestionar ese proyecto, pero de forma súper intuitiva. Nunca pensamos que a raíz de eso íbamos a seguir trabajando juntos, o que íbamos a tener una oficina, o que después iban a salir otros proyectos relacionados a eso, sino que fue solo la identificación de una problemática y el interés de darle una respuesta que era la respuesta que podíamos dar nosotros, que era arquitectónica. No podíamos dar otro tipo de solución o de respuesta. Y así nació todo, y así hemos gestado también el resto de los proyectos, siempre desde una necesidad que nosotros identificamos y que intentamos darle una solución. Claro, y bueno, ahí salieron dos temas súper importantes, ¿eh? Lo que dijiste, Caro, de la inmediatez. O sea, hay necesidades que se tienen que justamente subsanar pronto, y a veces la burocracia estanca, y hace que el mismo proceso creativo también se desmotive y se transforme, o que haya muchos proyectos paralizados por un tiempo indefinido, justamente. Y otro tema es también cómo, bueno, yo no sabía que tú eras justamente de Maule, entonces ahora se entienden muchas cosas con respecto al trabajo realizado, y claro, o sea, estamos hablando de paisajes que son bastante importantes para la intercomuna. O sea, Coronel y Lota son dos comunas valiosísimas en términos patrimoniales, históricos, pero también paisajísticos. O sea, hay una riqueza en el paisaje del área metropolitana de Concepción que es innegable. El valor que tienen los cerros, el valor que tienen los humedales, el valor que tienen las lagunas, que son temas justamente que ustedes han trabajado y que han desarrollado varios productos en torno a eso, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también monográfico, que vamos a hablar después justamente, y publicaciones y pequeños detalles. En sus inicios, cuando ya, bueno, se consolida esta idea de Azócar Catrón, ¿cuál fue la primera obra que hicieron, o cómo se lanzaron a trabajar? Bueno, el primer proyecto fueron esas torres en el humedal. Carolina estaba haciendo su magíster en ese tiempo, yo estaba recién titulado. Trabajando, ¿tenías como tu primer trabajo? Tenía como mi primer trabajo de arquitecto en un servicio público, duré un mes. No era el espacio para mí. Sí, lo que estás mostrando ahí en la pantalla. Y bueno, como comentaba Carolina, si esto lo traducimos ya a una cuestión disciplinar, parte como de nuestro imaginario estaba asociado a esta arquitectura industrial, como comentas tú, parte como de nuestras raíces están en la cuenca del carbón y toda esa industria que hay ahí. Por lo que teníamos como muy presente estos artefactos, estos objetos en el lugar. Y yo estaba súper obsesionado con los detalles constructivos, tenía varias cosas, y Carolina ya tenía un manejo más avesado de postular a fondo público, relacionado a investigaciones. Entonces, en ese momento teníamos alguna idea, y Carolina dijo, pues ya, pero postulemos algo, y de ahí como ya agarramos cierto ritmo de autogestión, pero ese proyecto finalmente termina como consolidando varias cosas como los puntos en comunes que teníamos entre los dos. Y o sea, el proyecto estaba construido, tenía las fotos ya, lo habíamos postulado un concurso acá, de hecho, y Azócar Catrón no tenía ni nombre.
Pero básicamente ese es el primer proyecto que sí lo consideramos como un proyecto un poco manifiesto porque reúne varios valores que consideramos relevantes. Uno es que el arquitecto es un actor social. No, en ese sentido, no, nosotros creemos que la arquitectura y lo que hacemos nosotros es más que un mero servicio. Entonces, no, en ese sentido, nosotros, como decía Carolina antes, parte de esa acción fue gestionar este proyecto con la Junta de Vecinos y materializarlo. Pero además de que sea solo el hecho concreto de asociarse a una comunidad y construir esto, es importante para nosotros igual construir una agenda, que en ese sentido este proyecto, por eso digo que es como medio manifiesto, porque finalmente ha sido parte de lo que hemos como insistido constantemente, en la síntesis que provee la forma, la relación con este inventario de objetos que terminan siendo sugerentes, y que finalmente con una operación muy sencilla terminamos como rehabilitando, por lo menos dentro de nuestra hipótesis, un espacio público. Entonces estaban estas dos torres que armaban un sendero o un recorrido dentro de este humedal. No, es súper importante eso del trabajo también con la comunidad. O sea, estamos hablando de que, claro, o sea, si bien ustedes tuvieron una idea y también captan algo del paisaje, yo creo que también la gente que está viendo este espacio lo va a ver después, es- tienen conciencia de la riqueza paisajística del humedal Boca Maule. O sea, es un lugar totalmente maravilloso, por muchos factores. Pero además el trabajo con la comunidad, o sea, de que todos los vecinos, digamos, puedan también participar y proponer ideas, también ser parte del proceso de construcción, el diseño, digamos, participativo, que es un concepto relativamente nuevo para nuestras tierras también. O sea, ¿cómo ha sido para usted el trabajo social? O sea, el trabajo de estar en contacto con la gente, porque tengo entendido que ustedes, además de trabajar con vecinos, en otros proyectos también han trabajado con niños, han trabajado con diferentes partes, digamos, de la población. ¿Qué ha significado para ustedes ese trabajo de la comunidad? Ha sido bueno y malo no, pero ha sido difícil en algunos aspectos. Nosotros nos empezamos a vincular directamente con las comunidades que están inscritas dentro del polígono donde emplazamos nuestros proyectos, primero por una razón práctica, que era que para postular a cualquier fondo público se necesita una razón social. Y nosotros, como ni siquiera existía Socarcatrón ni ningún elemento jurídico, no teníamos cómo postular nosotros directamente a este financiamiento. Entonces lo que hacíamos era ir y buscar, a veces ni siquiera sabíamos si había una junta de vecinos en algún lugar, y empezábamos a preguntar en las casas o a la gente que nos pillábamos en las plazas o en la calle, y ahí identificábamos al representante de esta organización y les contábamos lo que queríamos hacer, por qué lo queríamos hacer, a qué fondo queríamos postular y si es que les estaban interesados ellos en participar en eso. Y afortunadamente siempre nos ha ido bien. Finalmente la gente coincide con nosotros en que es importante poner en valor ciertos lugares o ciertos espacios de esa comunidad y que resulta importante desarrollar un proyecto de arquitectura ahí. Eso ha sido súper positivo, y también ha sido positiva la participación que tiene la gente durante el proyecto. Generalmente participan en identificar la necesidad específica, porque a veces nosotros sabemos que es necesario cierta iniciativa en un punto, pero no tenemos muy claro qué específicamente. Entonces ellos nos colaboran obviamente en identificar esas necesidades, en identificarnos finalmente la pregunta, y nosotros establecemos la respuesta para esa necesidad. Lo malo que tiene esto, obviamente, siempre de postular a un fondo a través de un intermediario, a veces son los tiempos de coordinación, la coordinación o gestión general del proyecto, a veces también ahí tiene ciertas dificultades por la cantidad de gente que se empieza a vincular. Pero de todas formas, yo creo que ha sido positivo, porque finalmente nos ha permitido materializar todos los proyectos que hemos desarrollado. Si no fuera por esas comunidades, juntas de vecinos, escuelas locales, finalmente no habríamos hecho nada, o quizás las obras que hemos hecho no habrían tenido tanta repercusión, o no habrían sido utilizadas ni cuidadas por los vecinos, que eso es súper importante. Yo me acuerdo que cuando empezamos a construir las torres, cuando recién llevamos la idea, la gente tenía un poco de aprensiones porque se habían desarrollado otros proyectos ahí y algunos habían durado un mes.
Entonces, según ellos, era un poco lapidario, eso es un poco lo negativo. Nos dieron un plazo de 3 meses, que 3 meses podía durar el proyecto como máximo. Y están ahí hasta la fecha, las construimos el 2016, y finalmente ha sido en parte por el apoyo o el cuidado de ellos mismos, de los vecinos, que yo, o sea, mi mamá me cuenta que de repente se encuentra con vecinas de ahí de Maule y que le dicen que ahora las visitas las llevan a las torres, a mirar el humedal. Entonces, finalmente, como han tenido un uso por parte de la gente y un cuidado, ha sido también posible que duren más tiempo de lo que quizás la misma gente pensaba. Eso es muy importante también, la vigencia, de que no son cosas efímeras, o sea, son al fin y al cabo cosas importantes y que son pequeñas, digamos, intervenciones, pero es increíble el efecto que causan en la población y en la comunidad. Ricardo, tú ibas a decir algo, parece. No, solo complementar lo que decía Carolina respecto como a la participación, que como tú igual le comentabas, está bien como en la palestra, pero más que como pasarle el lápiz a la gente que te diga qué hacer, nosotros invertimos harto tiempo en general, como decía Carolina, en la pregunta o el diagnóstico. Entonces, más que como el diseño participativo, es como es un diagnóstico participativo. Exacto. Entonces, una vez identificados todas estas variables, finalmente la arquitectura cae por su propio peso, porque finalmente no hay mucho, o sea, todos los arquitectos hoy por hoy, no hay un dogma que defina cómo se deben hacer las cosas. Todos tienen su propio lenguaje, hay muchas maneras de llegar a las mismas respuestas, pero lo importante es tener un consenso de acuerdo a lo que estamos intentando resolver. Y en este caso, bueno, eran proyectos como todos los proyectos son como muy bajo presupuesto, entonces eso primero es una restricción y después el resto de las restricciones igual las tiene que poner la comunidad. Y termina siendo, como igual tú comentas, arquitecturas que terminan siendo relativamente efímeras, aunque ninguno de nuestros proyectos está planteado así, nada es como efímero, como que va a durar una semana y quiera desmontarlo, todo permanece ahí hasta que se desaparezcan como su propia... por efecto del clima o la naturaleza o la gente, pero lo importante es que como es hacerlo en vez de no hacer nada. Ese es Sí, como o sea, más que duren ahí 10 años o para siempre, lo que nos interesa es poner una bandera, por así decirlo, o al menos plantear una pequeña discusión en alguna autoridad, por mínima que sea, y que en algún punto, si es que esto deja de existir, sean ellos mismos los que con más recursos y con una mejor gestión que nosotros puedan construir quizá algo más duradero o de una escala mayor. Pero por ahora no está dentro de nuestros intereses que sean eternas las obras que construimos. Claro, hay un tema que es importante destacar, que bueno, está presente en todas sus obras y que aquí se nota mucho, incluso en estas fotos, que es algo que mencionó Ricardo al principio, que es el gusto por el detalle constructivo. O sea, las torres también están llenas de detalles. Hay un trabajo en torno al desarrollo, digamos, la madera, el ensamblaje de las piezas. ¿Cómo ustedes trabajan ese proceso de poder ejecutar eso o de crear la forma y el material también? El respeto al material, en este caso la madera, que es un tema recurrente en su trabajo, ¿cierto? En estas piezas como enjambres que se ven ahí, que es bien llamativo dentro de su trabajo. Sí, bueno, ahí es como el desafío de la arquitectura, que finalmente no disociar la forma de cómo se construye esa forma. Ahí está el gran, como el autodesafío de nosotros. Nos interesa la síntesis que provee la forma, o sea, en este caso son 3 cubos apilados, no son 4, no es 3 y la mitad de uno, no es 3 y el cachito de otra cosa, no, son 3 cubos, es sintético, pero como bien dices tú, finalmente, para que esto tenga una lectura más sensible o incluso más llamativa, como lo dices tú, o esta misma relación con la comunidad, las comunidades de dónde está la arquitectura, bueno, está en cómo se construye esta cosa muy simple. Claro. Y ahí está un esfuerzo que le dedicamos harto tiempo como a definir cuál es el detalle que tiene con qué se materializa la obra, por muy pequeñas que sean.
Claro. Ahora estamos experimentando con acero y son como las mismas insistencias. O sea, ¿cuál es la densidad de esto para que se vea de escorzo, de no sé qué? Sí, bueno, responde como a intereses particulares nuestros de lo que hacemos, pero también a las condiciones propias de la naturaleza de los proyectos, por ejemplo, que son de bajo presupuesto, entonces es menos posible que podamos comprar más de un tipo de material, por ejemplo. Siempre trabajamos no con mano de obra calificada, sino que muchas veces son, bueno, estudiantes de arquitectura, otras veces han sido la comunidad en general, han participado niños o adolescentes en la construcción, entonces siempre tiene que ser algo sintético que se pueda replicar de manera simple, donde nosotros podamos explicar quizá la construcción de un módulo y ese módulo pueda replicarse siempre de la misma manera y de forma sintética por gente que muchas veces no tiene idea ni de construcción y mucho menos de arquitectura. Y eso igual después sube a otra escala, a proyectos más grandes, o sea, no se limita solo al presupuesto, y como dice Carolina, ya es como parte como de la agenda. O sea, ¿cuál es lo menos que podemos hacer? ¿Con cuántos recursos podemos, para qué hacer miles de detalles si con uno se resuelve lo mismo? Y eso ya es parte como de el menos es suficiente, el menos es más, y todo eso menos, que hay un montón de eslogan asociados a eso, y que nos adscribimos a todos. Pero porque esta lógica como de la arquitectura como del espectáculo o de ser excéntrico, destacar por la excentricidad, ya es como un poco antiguo. O sea, ya en los tiempos que corren, los arquitectos necesitamos para generar cosas espectaculares. Con lo austero igual puede ser espectacular, y eso es como parte como de lo que intentamos lograr. Recuerden, a muchos estudiantes que ven este espacio, recuerden la frase que acaba de decir Ricardo, es muy importante. Lo austero también puede ser espectacular. Con poco se puede hacer mucho, y hay arquitectos que nos pueden dar cátedra sobre eso. Siguiendo con el tema del detalle, bueno, hay hartas palabras con las que yo podría definir su obra. Está la palabra detalle, ¿cierto? Paisaje, y la palabra fragmento. No porque hayan estos elementos también sala de fragmentos, ese montaje tan interesante, sino que además los fragmentos lo podemos entender a través de este trabajo que hicieron con niños, donde de algún modo también se extraen fragmentos de las torres y los niños las colorean, que también termina siendo parte de esta publicación y esta exposición que se hizo en la Sala Tercio, 5 metros cuadrados, que fue la primera exposición de hecho de Sala Tercio, en la cual varios hemos tenido el privilegio de participar como expositores. Un saludo a 2 tercios también, que lo más probable es que están viendo esta entrevista. ¿Y cómo fue ese proceso de trabajar con niños? ¿Cómo surge la idea de sacar un derivado de las torres y traducirlo en un aspecto mucho más lúdico, o sea, hacia los más pequeños, reconociendo también el paisaje y reconociendo muchas cosas bien particulares? Sí, bueno, ese trabajo, paralelo al proyecto, hicimos una serie de actividades con la comunidad, entre ellas actividades con niños de Lota y Maule. Los de Maule, por ser como los usuarios como de esta instalación, y los de Lota como los que iban a ser como los invitados dentro de este proceso. Entonces con ellos hicimos una serie de dibujos, que eran dibujos del humedal, de cómo ellos se imaginaban este humedal en el mejor escenario. Y nosotros, en paralelo, hicimos los planos, obviamente, de esta instalación para poder construirla. Y esos dibujos que están ahí, que como la gracia de todo esto, son digitales, son todos falsos. En el sentido de que, bueno, no son falsos. Realmente es como una intervención digital hecha por nosotros, con la textura de los dibujos de los niños en los planos. Entonces, después hicimos una exhibición, que es lo que hemos rotado varias veces, donde están los dibujos base de los niños y estos dibujos de los planos. Entonces la idea, que un poco lo que tú igual nos preguntabas, que se genera esta como comillas distorsión entre que todo parece hecho por la comunidad. Y es porque finalmente nosotros queríamos darle forma o una forma física a lo que creemos como esta participación de las personas, que no es pasarle el lápiz para que lo diseñen, sino es que finalmente se genera eso, que no se sabe dónde está el límite entre que es de ellos o es nuestro. O son de los niños, de la comunidad, o de las personas que conviven con el proyecto, o es nuestro. Porque finalmente no hay un cliente, no hay un dueño de estos proyectos, no hay
alguien que lo va a habitar constantemente, sino están en ese punto intermedio. Y la gracia después era que, bueno, este proyecto supuestamente no iba a terminar esta publicación ni nada, iba a terminar como con el acto final de este proyecto, y que ocurrió, donde iban a ir los niños y sus papás y todo a ver los dibujos, y estaban estos dibujos intervenidos entre medio. Entonces los niños igual reconocían estos dibujos como de un plano, como de ellos, tal como reconocían su propio dibujo como de ellos. Entonces, para nosotros, que todo esto igual es medio abstracto, era súper potente porque finalmente ocurría ese efecto, que se rompía ya el límite entre que el proyecto ya dejaba de ser de nosotros. Claro. O sea, el proyecto ya igual era de ellos. Y queríamos como graficarlo de alguna manera. En ese momento no sabíamos cómo, y como muchas de esas cosas de ese momento eran un poco más intuitivas, y lo hicimos de esa manera. Ahora estamos registrando todas las participaciones y de manera súper sistemática, por medio de encuestas, todo lo hacen a mano alzada, escaneamos todas las respuestas. En la misma presentación estaba lo que hicimos, por ejemplo, en Banca Infinita, de que igual había un montón de rayados de las personas. En esa primera instancia, como era la primera vez que lo hacíamos, hicimos un poco este mix. Y ahora estamos siendo como súper sistemáticos en cómo registrar eso, que igual termina siendo ese otro lado. Y ojalá igual queríamos sacar 20 metros cuadrados relacionados a la Banca Infinita, no lo hemos hecho. Ahora estamos haciendo otro proyecto donde igual escribieron en esta encuesta y se vuelve como súper potente el resultado al final. Claro. Porque... No, dale nomás. Sí. Porque lo que iba a cerrar es que pasa lo que comentas tú, que finalmente lo que esperamos es que las personas reconozcan después en el proyecto que ellos igual fueron partícipes de las soluciones a pesar de que no fue así. Entonces, no, yo dije que fuera una lámpara, por ejemplo. Y está su texto ahí. Pero obviamente eso viene como de todo un acervo quizás de nosotros y todo, pero está la evidencia. Y en este caso la evidencia eran estos dibujos, después la intervención y esta combinación. Claro, mira, bueno, ahí tocaste un elemento, un proyecto que quiero tocar ahora, que es la Banca Infinita, que es un proyecto bastante importante dentro de su carrera. Y para cerrar el tema de la torre, que podemos seguir hablando mucho de las torres y de Maule y de los niños también y tantas cosas, hace precisamente 2 años yo, por cosa de la vida, estaba en Venecia, voy caminando, qué sé yo, y me encuentro con la exposición de Young Architects in Latin America, que está en el edificio del CASI, justamente un evento paralelo a la Bienal de Arquitectura, la Bienale de Arquitectura, y me encuentro con Azócar Catrón, expuesto justamente en este evento maravilloso, que quedó de hecho documentado en el catálogo, que de esta misma exposición, que es bien importante porque fue bastante hermoso ver justamente en Venecia este fragmento de paisaje que es justamente Boca Maule, más encima con esta intervención arquitectónica tan llamativa. ¿Cómo fue ese proceso de reconocimiento del trabajo? Ya no solamente en un entorno local, sino también estar, digamos, en compañía de otras intervenciones similares en otras partes de Latinoamérica. Primero fue sorpresivo. Eso yo creo que podría definirlo. Muy sorpresivo. Siempre nos sorprende quedar seleccionados para participar en alguna bienal, principalmente porque generalmente las bienales de arquitectura están centradas como en grandes obras de arquitectura, con piscinas con luces y todo eso, que está bastante lejos de lo que nosotros hacemos y de lo que nos podría llegar a interesar. Así es que siempre nos sorprendemos gratamente de que en algún punto se interesen por nuestro trabajo, y que se interesaran en la Bienal de Venecia sobre nosotros ya era algo que no estaba fuera de lo que podríamos haber imaginado en algún punto. Así que fue súper importante para nosotros, primero, ese interés o cierto reconocimiento por lo que estábamos haciendo, y segundo, estar compartiendo ese espacio con otros arquitectos latinoamericanos que están haciendo algo parecido que nosotros, intentando solucionar necesidades bastante similares. Latinoamérica, si bien está compuesta por varios países, yo creo que nuestras necesidades son bastante similares aún, y entonces es importante coincidir en un espacio arquitectónico en el que se muestre lo que todos estamos haciendo en pos de satisfacer necesidades comunes. Sí, en ese sentido las bienales tienen ese valor curatorial que quizá
no lo tiene siempre, no sé, internet o algo que es bien random. Las bienales hay una curatoría y esa selección igual para nosotros, como dice Carolina, fue sorpresivo porque antes se había hecho como jóvenes arquitectos de China, jóvenes arquitectos de África, después las jóvenes arquitectos latinoamericanos, y son como 50 arquitectos seleccionados de toda Latinoamérica. De todo, claro. Y igual hay arquitectos que admiramos, chilenos dentro de esa misma selección, Verslayon, Humbert, por lo que me acuerdo. Y teníamos siempre la duda porque esto era como súper análogo, teníamos que mandar el documento físico, no se mandaba por correo electrónico ni nada, entonces siempre tuvimos la duda de si nuestras cosas iban a llegar o no iban a llegar hasta Venecia, y finalmente un día nos respondieron que sí, que ya había llegado y que además estábamos seleccionados para participar dentro de la muestra final de proyecto, así que todo siempre fue como muy sorpresivo hasta ese punto en que nos dijeron que habían llegado nuestros papelitos. No, y lo anecdótico, bueno, todo dentro de todo, es que cada expositor pusieron el sobre del envío, en este caso era el sobre Chile Express, que por eso las fotos se veían súper novedoso. No, pero cuando veo eso, y cuando compré el catálogo y los veo a ustedes, fue como chochísimo, yo estaba así ya. Sí, me acuerdo que nos mandaste una foto. Sí, fue como, sí, no, bien. Tengo que comunicarles justamente. Bueno, eso es un tema ya de paisaje, estamos hablando de Bocamau, un entorno más natural, pero también están las intervenciones que se pueden hacer dentro de edificios y específicamente dentro de colegios, que en este caso particular, en Concepción, es bien interesante lo que pasa con nuestra trama urbana, que históricamente tuvo varios colegios, los cuales nos hemos dado cuenta que se han ido del entorno urbano, se van a la periferia, se van a barrios o por otras comunas prácticamente. Hay dos liceos emblemáticos en Concepción, el Liceo de Niñas y el Liceo de Hombres. Y antes de hablar de la Banca Infinita, que tiene directa relación con el Liceo de Enrique Molina, el Liceo Antiguo de Hombres, hubo otro proyecto que realizaron en el Liceo de Niñas, que es bastante interesante, que voy a empezar a mostrar. No sé si ustedes quisieran presentarlo también. Sí, bueno, ese proyecto se llama Jardín Interior, de un vivero para el Liceo de Niñas que estaba asociado a un proyecto de una ONG que se llama Senderismo y Naturaleza de Concepción. Y bueno, es parte como de otras exploraciones que estamos haciendo. Este año hicimos otro proyecto que está como en la misma lógica, que a diferencia de, como tú bien dices, de este objeto que se posa en el paisaje y pretende activarlo, la idea es como el caso inverso, que finalmente es llevar un objeto a un edificio y revitalizar este edificio con ese objeto. Y en este caso estaba como esta visión de llevar paisaje, donde estaba este lugar como muy hostil, que era este patio, por medio de esta caja de luz transparente, semitransparente, con esta tela, donde se iba a armar este vivero, esta suerte de jardín interior dentro de este liceo. Y bueno, ahí está mostrando Banca Infinita, ese es el otro. Es que hay un tema que antes de que me hablen de esto, porque se mueren por hablar de la Banca Infinita, pero es el concepto de jardín también. O sea, en este caso es crear un jardín en un patio súper agreste, duro, inerte, que es el del Liceo de Niñas, esa parte, y acá por otro lado se encuentran con este entorno, digamos, una naturaleza planificada claramente como un jardín del liceo, que es totalmente diferente, digamos, el contexto en el que se tuvieron que enfrentar. Eso quería decir más, que la importancia de los jardines y los patios, los colegios también, y cómo están orientados hacia la ciudad. Sigue nomás, dale. No, bueno, lo que comentaste tú, en Banca Infinita es la operación inversa. O sea, en vez de llevar este jardín al patio, era configurar por medio de un solo elemento este jardín que era solo como ornamental, y ahora con la banca esperábamos que se transformara como en una extensión del colegio. Sí, o sea, ya no era la necesidad de llevar jardín al colegio, sino que era la necesidad de llevar a la gente al jardín, que era lo que no estaba pasando, y se perdía finalmente este espacio natural súper importante, no solo para el colegio, sino que dentro de Concepción hay muy poquitos espacios que queden o que se conserven como está este jardín,
que tiene especies de alto valor. Por ejemplo, el árbol más grande de Concepción está en ese jardín, tiene especies en peligro de extinción, como por ejemplo el árbol del corcho, tiene una serie de árboles nativos también, que muchas veces son poco conocidos, están incluso desvalorizados por todos nosotros, así que era súper importante para nosotros poner en valor este espacio, que siempre lo veíamos cuando caminábamos por ahí a Aníbal Pinto hacia el Parque Ecuador. Así que siempre mantuvimos un cierto interés en dar a conocer este lugar, que quizá algunos nunca lo habían visto o no les daban importancia, y nos interesaba que cobrara importancia dentro de Concepción, y que fuera un punto de interés quizás no solo para los alumnos y los profesores, que tampoco tenían mucho conocimiento del jardín, pero también para la comunidad en general. Claro. Es importante porque ese jardín, claro, mucho tiempo, o sea, es precioso, tiene especies fantásticas, nativas y en peligro, y que, claro, por mucho tiempo estuvo totalmente en desuso, no por la misma comunidad del liceo, que es igual, eh, da pie como para iniciar una serie de intervenciones en el mismo liceo, que todos sabemos que tiene mucha riqueza arquitectónica, pero hay bloques que están abandonados, ¿sabes? La zona del internado antiguo, ¿cierto? Que tiene otras funciones ahora. Entonces, claro, que con esta banca se puede dar pie para otras intervenciones. Y hablando de la naturaleza, en este caso ya no solamente un jardín, sino de aquellos espacios que están también en la ciudad, que son, por ejemplo, los cerros. O sea, los cerros son fundamentales para la ciudad de Concepción, los cerros islas, principalmente. Concepción, una ciudad del agua, ciudad de lagunas, ciudad de la lluvia, justamente, y además ciudad de cerros. Tenemos varios cerritos de la ciudad, la Pólvora, el Chacabuco, el Cerro Chepe, el Caracol, y también cerca de Santa Sabina hay otros cerros. Y ustedes desarrollaron un trabajo que terminó en una publicación que no tengo en estos momentos, no la tengo a mano, que es Catalejo. Es un proyecto que, como el nombre lo indica, es bastante sugerente y que permite tener un entendimiento ya como a la inversa, o sea, de poder ponerse en el lugar, de estar en los cerros y tener y apelar a la contemplación, el valor también paisajístico y el patrimonio visual que también acompaña la ciudad de Concepción, en torno a las vistas que podemos tener de toda la intercomuna, de la desembocadura, etcétera. ¿Cómo surge también ese interés en realizar esta obra de Catalejo? ¿Cómo parte todo eso? Eh, bueno, ya la agenda en ese momento ya estaba más definida, esta relación de cómo un objeto arquitectónico era capaz de notar y detonar actividad en un lugar. Ya habíamos realizado un par de proyectos y en esta búsqueda siempre de fondos concursables había un fondo del municipio, creo, sí, de Concepción, que era bien acotado. Entonces no alcanzaba para hacer un proyecto, o si alcanzaba iba a ser muy poco. Entonces como nuestro objetivo siempre ha sido como poner estos temas o como moverse entre la escala como urbana o la escala del objeto, era una buena oportunidad poder plantear algo que nos interesaba desde antes, que eran estos lugares como abandonados, lo que decía Carolina al principio, o en deterioro. Aunar todo eso en un solo producto, por decirlo de alguna manera, y desarrollamos este libro que es Catalejo, donde es una ruta hipotética por 5 cerros de Concepción, donde para cada cerro proponemos una instalación o un pabellón, que tiene relación con el carácter del cerro, de lo que ocurre alrededor del cerro, y que sigue el lenguaje de lo que veníamos explorando de esta forma regular, repeticiones de detalle, monoprogramático, y bien sintético en su concepción. Sí, también nos interesaba discutir un poco sobre este tema que ya es bien conocido por todos, que es la carencia de espacios públicos dentro de la ciudad o de áreas verdes. Se supone que estamos en un déficit hace muchos años y nadie parece hacer mucho al respecto, más que solo identificarlo como una triste estadística.
Y siempre hemos pensado que finalmente esos espacios siempre han estado, solo que por alguna razón no se habilitan como tal. Y que los cerros son un claro ejemplo de ello, son espacios verdes y espacios naturales per se, y por alguna razón no se han implementado pequeñas iniciativas para que la gente pueda llegar a ellos. Ahora, por ejemplo, el único cerro que está habilitado para que de verdad podamos ir es, bueno, el Cerro Caracol, que se cierra en determinado periodo, y el Cerro Amarillo, pero el Cerro Amarillo no tiene el cuidado y la seguridad para que la gente decida ir ahí en familia, por ejemplo, o no tiene la mantención y tampoco da tanta seguridad ir ahí. Y el resto de los cerros están ahí a merced del mejor postor simplemente. El Cerro La Pólvora ya ha desaparecido prácticamente como espacio natural, está lleno de viviendas ahí. Entonces, finalmente, siempre nos interesó también solapadamente discutir un poco sobre esta supuesta falta de áreas verdes dentro de la ciudad, cuando en realidad nosotros creemos que en realidad no es que no existan estos espacios, sino que no están configurados como tal, y que muchas veces eso es una cosa de voluntad de los gobiernos locales o de quien corresponda. Y también creemos que tampoco son necesarias tantas iniciativas o iniciativas de gran escala, por eso los proyectos que nosotros proponemos en estos lugares son bien acotados, son bien puntuales, responden a necesidades específicas dentro de los cerros y nos interesa generar un destino, finalmente porque si tampoco generamos un punto de interés para la gente no va a tener la intención de subir a los cerros, de ocuparlos, pero eso no significa que haya que esperar a que alguien diseñe un mega parque urbano arriba de los cerros para que los podamos usar, sino que basta con que se diseñen y se planteen determinadas y acotadas instalaciones. O sea, es parte de la agenda nuestra. O sea, alguien puede, obviamente, debatir que no es lo necesario, pero finalmente es asumir nuestra realidad también, que somos un país del tercer mundo, estamos capacitados intelectualmente, profesionalmente, como profesionales del primer mundo, pero hay que aprender a operar con los recursos que tenemos. Y no esperar a tener estos grandes recursos siempre para poder hacerlo todo. Y pasa un poco, me quedé con lo que comentaba del mismo Liceo Enrique Molina. De repente, cualquiera de una de esas naves de esos edificios se podría recondicionar como un espacio cultural, y quizás lo único necesario es barrerlo, pintar un par de paredes y listo, y podría funcionar. Porque, bueno, insistiendo en lo que dice Carolina, parte como de lo que planteamos en Catalejo era que esta naturalización o renaturalizar esos cerros puede ser la única inversión, plantar árboles, recuperar la vegetación que hay, y con un par de intervenciones arquitectónicas volver a utilizarlo, generar este destino. Y no esta ambición igual de los arquitectos de diseñarlo todo, que eso necesitamos en ese momento. Claro. Hay un tema dentro de todas las necesidades, también aspectos que está viviendo nuestra sociedad actual, que van cambiando también la forma de la ciudad y van cambiando también la forma de entender la convivencia, las funciones dentro de la urbe, etcétera. Y bueno, ahí quiero tocar un tema que es uno de sus últimos trabajos, que fue Little Haití. Que este fue un trabajo colaborativo, no fue de ustedes solos, sino que también colaboraron con el arquitecto Hernán Barría. En ese sentido también han tenido colaboraciones muy importantes. Está lo del Little Haití, también está la colaboración que hicieron con Prado Arquitectos para el pabellón de Chile, Expo Dubai, corríjanme si me equivoco, que eso también es algo reciente. Pero Little Haití, ¿en qué consistió este proyecto para quienes no están familiarizados con esta iniciativa? Bueno, Little Haití, como bien dices tú, es un proyecto que nos invitó Hernán para asociarnos, porque lo habían invitado al WIP, que es un evento que hace la Católica, la Universidad Católica, donde invita a artistas, diseñadores o arquitectos a armar una exhibición. Donde discutir o poner en la palestra algún tema importante dentro de cada año, y el año que participamos nosotros la temática era migración. No, era interculturalidad. Entonces, dentro de esa invitación, nosotros
poco a poco empezamos a llegar al tema de la migración en Concepción, y era nuestra primera como proyecto que estaba 100% relacionado al arte. Esto tenía que ser como un objeto como relacionado al arte, pero finalmente la metodología para poder llegar como al caso fue muy similar a lo que hacemos cuando trabajamos con comunidades. Por medio de la prensa, identificamos la línea de Haití, que hay muchos diarios o la prensa local, que identifican en Barrio Norte que hay un lugar donde está la Little Haití, que es donde viven estas comunidades migrantes. Y bueno, como hacemos todas las cosas, identificamos que se juntaban en un CEFAM. Fuimos al CEFAM, hablamos con la secretaria: hola, ¿aquí se juntan? No, antes se juntaban, pero ahí está su presidente. Y ahí conocimos a Ernest Noel, que es el presidente de la comunidad migrante, que así es como hicimos Banca Infinita: no, hablen con él, como todo. Y ahí conocimos a Ernest, y bueno, ya sabíamos, o ya teníamos como claro que estaba esta dicotomía. Por un lado, como la visión del migrante, con toda su expectativa y sueño y esperanza por venir a Chile. Y por otro lado, dentro de la misma prensa, descubrimos, bueno, tomamos todas las cartas de opinión, en realidad, de los mismos penquistas sobre migración, donde obviamente hay muchos sesgos racistas. Sí, estaba centrado solo en la prensa de Concepción, y desde ahí extrajimos estas cartas al director, que en realidad nos sorprendieron bastante, para mal, porque hay algunas opiniones bastante crudas que no sabíamos que la gente de Concepción tenía en su interior respecto a los migrantes. Muchas ideas, muchas hipótesis infundadas en muchos casos, de la situación en la que vivía la gente, por qué vivían así. Así que los relatos son en general bastante crudos, los que logramos extraer de estos diarios, y que se contrastaban muchísimo con las cartas o los comentarios que escribió esta comunidad para nosotros, donde escribían la familia entera, e incluso habían algunos dibujos de niños también, donde lo único que manifestaban era la especie de esperanza que les atribuía estar aquí en Concepción, después de venir, de escapar, por así decirlo, entre comillas, de realidades súper crudas en sus países, y que acá estaban intentando tener una segunda oportunidad. Y la mayoría de ellos siempre comentaba agradecimientos o mensajes súper positivos en relación a eso, y por lo mismo era aún más potente o más crudo el contraste entre lo que publicaba la gente en el diario versus lo que para ellos representaba estar aquí en Concepción. Claro, y Little Haití es la publicación donde está todo este inventario de las cartas que escribieron la comunidad de Little Haití, donde solo les preguntamos por qué habían migrado, y el contraste está en todas estas cartas al director, que las pusimos tal como venían. Solo ocupamos como los conceptos que te permitía el buscador de los diarios, migración, y están ahí. Y después lo que hicimos, que paralelo a este proyecto, bueno, a la publicación, el contacto con la comunidad, está la obra en sí, que es Frágil, que es una caja de madera que apunta a emular una caja de embalaje. Entonces, por medio de esta instalación quisimos llevar Barrio Norte o esta Little Haití a esta sala de exhibiciones. Y bueno, es súper literal, era lo que queríamos. Es una caja donde en el exterior, en el lenguaje del transporte de carga, están escritas las frases de la comunidad haitiana, afuera, como este timbre donde vienen como su esperanza, su sueño, su expectativa, etcétera. Y después uno se metía dentro de esta caja, y adentro de esta caja estaban impresas con la misma tipografía las frases de las cartas del director. Y había un cuerpo de ropa, una masa de ropa flotando adentro. Entonces, la idea era que igual poder traducir esta experiencia, como llevar este barrio a esta sala de exhibiciones, donde las personas que se enfrentaran a esta caja se enfrentaran a estas dos realidades también.
a lo que nadie les pregunta y que se imprime por montones, y y a las opiniones de la misma comunidad. Hubo otra cosa bien importante de sus últimos proyectos, que era el montaje que se hizo en la sala. Creo que ya no existe la sala, no sé si todavía existirá, del Museo Nacional de Bellas Artes en el mall Plaza No, ya no Trébol. existe. Ya no existe, ¿cierto? Qué lamentable. Y que es Sala de Fragmentos, que aquí vamos a empezar a mostrar algunas imágenes. Y Sala de Fragmentos digamos, tomando un poco lo que habíamos hablado antes, el tema de los detalles, el tema de los proyectos que han acompañado esta iniciativa de fragmentos. ¿Cómo se fue dando ese proyecto? Bueno, Sala de Fragmentos es una sala de exhibiciones que desarrollamos para exponer Catalejo. Se compone de dos partes. Uno es la sala, que es este cilindro, y la exhibición que está dentro. Les cayó un segundito. Tú nos dices. Ahora sí, ahora lo escucho. Ah, ya. Bueno, Sala de Fragmentos es una sala de exhibiciones que hicimos para exhibir en primera instancia Catalejo. Entonces está la sala en primer lugar, que es este cilindro, y dentro de esta sala estarían, en comillas, los fragmentos, que son estas 5 intervenciones en Concepción. Y la idea era poder llevar a escala humana este imaginario que armábamos en Catalejo, donde estaban estos 5 cerros unidos por medio de una ruta. Porque hay que entender que en realidad, como imagen urbana, los cerros de Concepción no se identifican como una unidad. Entonces parte como del objetivo era poder llevar esto a esa realidad. Y después, bueno, esa exhibición terminó y la sala quedó ahí, abandonada, comillas, y la donamos a una sala de exhibiciones que rehabilitamos junto a la Unidad de Patrimonio de Chillán, en Chillán, en el monasterio de franciscano, que es la sala menor. Entonces, finalmente, y bueno, Fragmento, o esta exhibición que quedó ya, fue la primera exhibición, y ahora está la sala de exhibiciones, este pabellón permanente en Chillán, que es parte como estos mismos, sigue igual en la misma lógica de jardín interior, que era poner un objeto dentro de un espacio y poder rehabilitarlo, y en este caso es como la sala de exhibiciones dentro de la sala de exhibiciones. Sí, eso fue bien impresionante el efecto que tuvo la sala dentro de esta antigua estructura. Más encima una iglesia tan emblemática para Chillán. Es bien notable el efecto que tuvo eso. Sí, bueno, la colaboración con la Unidad de Patrimonio de Chillán ha sido notable. Es un equipo interdisciplinario en Chillán. Y que, bueno, ellos gestionaron los recursos para reacondicionar esta sala, pero igual va en esta dirección, de poner un objeto en un lugar y con una pequeña, con pocos recursos. Eso se reinauguró como la sala menor, han hecho una curatoría súper interesante de patrimonio en Chillán, constante. Ya estamos con ellos igual conversando para ojalá hacer otras cosas similares. Dentro de ese mismo monasterio hicimos otra banca infinita, que no la hemos publicado. Entonces, bueno, fue un súper buen proyecto. A nosotros nos dejó súper contentos. Todo lo que, bueno, sala de fragmentos estuvo en la biblioteca de Concepción, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Biobío. Y un viaje ahora, bien... Sí. 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 Y ahora está el cilindro en la sala menor de Chillán. Sala menor de Chillán. Bueno, chicos, ya para ir cerrando y no quitarles más tiempo también, yo les dije que era como 50, 60 minutos más o menos, pasamos unos minutitos.
¿qué se viene en el futuro de Azócar Catrón? Yo sé que ustedes, además de su carrera en la oficina, también son profesores, trabajan en varias instituciones. Yo sé que para todos nosotros no ha sido fácil lo que hacemos clase también, es balancear todo este contexto COVID, digitalización, tele, todo. Pero, ¿qué se viene en el futuro para Azócar Catrón? ¿Qué están pensando? ¿Qué están tramando? ¿O prefieren sorpresas? O sea, yo creo que es un poco sorpresivo porque no estamos a la espera de poder materializar los proyectos que se supone que íbamos a hacer este año, pero como las condiciones sanitarias no lo han permitido, no hemos podido salir ni encontrarnos con la comunidad, ni retomar nuestros proyectos, así que lo que pensábamos que íbamos a construir o diseñar este año está ahí en stand-by hasta nuevo aviso. Esperamos que ya el segundo semestre lo podamos retomar. Claro. Ahora lo que estamos diseñando es una instalación para el puente Confluencia, en Confluencia. Es un hito informativo en relación al puente. Esperamos que se pueda materializar durante este año también. Y el resto, como tú mismo lo dices, es un poco sorpresivo. Es incierta la situación hasta ahora para todos nosotros. Así es que por ahora no hemos podido construir nada. Están ahí, veremos los proyectos Fondar que teníamos, que son 2, que nos esperan ahí en algún momento, podamos retomarlos. Sí, bueno, lo que estamos viendo es el Instagram, que pueden seguir a Azócar Catrón, justamente tal cual. Y aquí aparece en sus últimas publicaciones el proyecto de la Torre y el Muelle, que es bastante sugerente también este proyecto. Sí, esa fue una invitación de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt a una exhibición que hacen todos los años, creo, de arquitectura en madera, donde invitan a distintas oficinas de Chile a hacer un pequeño proyecto con unas condiciones que ellos arman. Y ahí nosotros hicimos la Torre y el Muelle, que está en Pichiquillaipe, y el objetivo era poner en valor los corrales de pesca que estaban en ese lugar. Así que fue un proyecto súper interesante y también se ajustaba bastante a los intereses que nosotros que nos interesaba poner en valor dentro de estos paisajes. Así que fue una bonita invitación, una buena iniciativa. Y el proyecto también a nosotros nos gusta mucho y efectivamente desde ahí estamos un poquitito paralizados, entre comillas, por eso también está un poco paralizado nuestro Instagram, pero esperamos poder retomarlo pronto, ya poder ir incorporando los proyectos que hemos diseñado a partir de esa fecha y idealmente del otro semestre ya poder empezar a construir lo que nos quedó pendiente. Bueno, y lo que estamos viendo acá, también lo pueden ver en el Instagram, fue el proyecto de la del pabellón de la Expo Dubai 2020, que ustedes quedaron finalistas y lo hicieron en colaboración con Prado Arquitectos, que igual es un proyecto bastante interesante, y con este de hecho quiero ya cerrar la conversación, si pueden decir algunas cosillas de este proyecto del pabellón. Bueno, ese proyecto igual nos gusta harto. Más allá del contexto del concurso y la super colaboración con Tomás Prado, a nosotros nos abrió otra ventana desde esta exploración de sumar elementos y armar un proyecto. Esas las cosas que estamos desarrollando ahora, que mencionaba Carolina, igual van un poco en esa dirección, ya no son cosas tan unitarias. Eso en términos netamente como de la agenda y de lo que estamos explorando como prácticamente en la oficina, que para nosotros súper importante es, que muchas veces se ve como algo banal, pero en realidad todo en el mundo tiene una forma y los arquitectos igual somos responsables de eso. Y otra cosa, bueno, lo otro es la colaboración con Tomás Prado, primer concurso que hacemos asociado a otra oficina. Tomás es un súper buen arquitecto de Concepción, con mucha experiencia, una oficina de segunda generación, sin lugar a duda uno de los arquitectos importantes de Concepción. Y por último, es haber quedado finalista, que yo creo que eso fue como la sorpresa más grande, porque era el primer concurso que hacíamos, lo hicimos súper poco tiempo, junto a Jorge Soto y Joshua Rubilar, que fueron colaboradores nuestros. Y bueno, ganó Radich. Entonces, igual es interesante eso, que en Chile ya la arquitectura ha llegado a tal nivel que
perder con uno ya hasta es un logro, porque ganó Raditz asociado con Cecilia Puga y ¿cómo se llama? No me acuerdo, la otra arquitecta. Y luego el otro equipo era el de Tomás Villalón, que probablemente el arquitecto más importante de ahora, que está en ejercicio, o sea, de la generación siguiente después de los Aravena, los Wright y todos estos personajes. Probablemente Tomás Villalón es el más importante hoy por hoy. Igual entonces fue para nosotros súper relevante haber quedado finalistas dentro de ese concurso, siendo sub-30. Y la temática igual era importante porque quizá alguien podría pensar que se escapa un poco de lo que nosotros estamos haciendo, pero por el contrario, mantenía esta intención nuestra de poner en valor ciertos paisajes o ciertos espacios naturales nosotros trabajamos Concepción, pero en este caso era de Chile, y era llevar los paisajes chilenos hacia Dubái a través de esta membrana que contenía dentro una pantalla donde se estaban proyectando constantemente distintos paisajes de nuestro país, de norte a sur, y finalmente también era una pequeña instalación o bien sintética con la que pretendíamos hacer este proyecto. Y obviamente muy agradecidos de Tomás Prado que se interesó en participar con nosotros. Nosotros aprendimos mucho de esa colaboración porque fue el primer concurso en el que nosotros participamos y nos ayudó mucho esa instancia de trabajo conjunto con Tomás, porque obviamente él tiene mucha más experiencia que nosotros en la temática de concursos, así que fue una iniciativa y una instancia súper positiva para nuestro trabajo. Sí, y lo otro era igual que, bueno, y seguía la agenda de lo que estamos haciendo, o sea, era un pabellón con un detalle, eran puros tablones de 2x6 que armaban esta viga gigante. En esta proyección era la proyección como de los cielos de Chile, entonces igual queríamos como democratizar, que no era como este paisaje idílico, sino era como esta cosa que cubre como desde el barrio más vulnerable hasta las Torres del Paine. Estamos todos como dentro de este mismo contexto. Ese era como como el paraguas de lo que queríamos como mandar, que no es como esta postal de Chile, sino era como la totalidad de Chile. Entonces eso era como lo que planteábamos dentro del pabellón. Y súper entretenido igual. Y enriquecedora, fue una instancia enriquecedora para nosotros. Claro, o sea, el jurado era de primer nivel, súper bien. No, y además el mensaje, o sea, hay una diferencia muy grande entre una postal a una totalidad, porque al final la postal es una pincelada de algo, en cambio si la totalidad, bueno, es mucho más potente en torno al mensaje. Con eso quiero quedarme justamente, la arquitectura con un mensaje, o sea, la creación acompañada de un mensaje, que eso es muy importante a la hora de hablar justamente en estos tiempos, donde estamos compartiendo información, donde hay muchas páginas de arquitectura y todo lo demás, pero siempre, y eso es lo que también se lo digo a mis estudiantes en general, que todo lo hagan con mensaje, con convicción también y con una postura clara. Y yo creo que hemos aprendido muchísimo en esta conversación de el manejo que ustedes han hecho de esos conceptos y cómo lo han acoplado a su obra. Ya para ir cerrando, chiquillos, bueno, algún mensaje para los estudiantes, porque son muchos los estudiantes que ven estos videos después, de todas las universidades de diversas partes de Chile y el mundo también. Así que no sé si quieren decir algunas palabras también a los estudiantes en este contexto que estamos viviendo. Pucha, primero que todo, que estén sanos. Eso es lo fundamental. Y por segundo lugar, que sean felices estudiando esta carrera. Es muy demandante y requiere mucho tiempo y mucho rigor. O sea, en ese sentido, como vinculándolo un poco a lo que tú comentabas de lo que hacemos nosotros es súper personal. Ponemos mucho de nuestra parte en lo que hacemos. Entonces, a veces a nuestros estudiantes le pedimos el mismo rigor, el mismo interés, pero porque nosotros estamos muy involucrados en lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, que sean felices invirtiendo todo este tiempo en sus carreras. Y por último, que hoy por hoy, con todo lo que está pasando, o sea, el estallido social, esta misma pandemia, va a requerir de súper buenos arquitectos y para dar soluciones concretas a muchos problemas. Entonces, hoy más que nunca necesitamos que los estudiantes se empoderen de sus carreras y
y apunten a ese rigor del oficio y del trabajo, no porque estén obligados por una nota, sino porque realmente nosotros como sus profesores igual tenemos esperanza de que todos se titulen para hacer un súper aporte para los demás, que es lo que nosotros igual intentamos hacer por medio de nuestro oficio. No sé, Carolina, tú... Sí, quizá complementar o quedarme con lo último que Ricardo comentaba sobre hacerse cargo de los intereses personales. Yo creo que eso es importante. No basta con ser súper críticos mientras estudiamos o mientras somos arquitectos, si es que nunca vamos a hacer algo en pos de solucionar esa necesidad o esa problemática que identificamos. Y esas necesidades son personales y son múltiples. No significa que porque nosotros postulamos a fondos públicos, significa que todos tienen que hacer lo mismo, sino que mientras cada uno se haga responsable de las inquietudes, de aquello que nos molesta o que creemos que es necesario que se mejore o que se facilite esa gestión, es importante que lo resolvamos y que no hagamos vista gorda o que después de que salimos de la U ya no nos queda tiempo para pensar, sino que solo para actuar o para trabajar simplemente, sino que por el contrario tener demandas colectivas o tener demandas personales y hacernos un poco cargo de eso en la medida que podamos. Los arquitectos, yo sé que a veces creemos que podemos salvar el mundo, pero no es así. Podemos hacer cosas puntuales y siempre centrado en arquitectura, pero mientras eso pensemos que resuelve ciertas necesidades de una persona o de un grupo de personas, me parece que va a ser importante. Sí, ser consecuente. Yo creo que eso es como lo que... Absolutamente. Oigan, chiquillos, muchísimas gracias por su tiempo. Yo lo pasé increíble. Podemos seguir conversando por horas. Busquen a Socarcatron en Instagram, asocarcatron.cl es el sitio web. Pueden adquirir también algunas de las publicaciones en 2 tercios. Lo pueden ver en la Instagram de 2 tercios. O 2 tercios tienda también, donde está, tengo entendido, Catalejo y 5 metros cuadrados. Y creo que también Little Haití, no estoy seguro. Ahí tengo una confusión. Sí, pero eso no lo vendemos, creo que lo regala 2 tercios. Pero 2 tercios... Ay, qué mejor. Tenemos toda la confianza en lo que ellos están haciendo con las publicaciones. Absolutamente, claro. Y bueno, muchísimas gracias, Caro, Ricardo, por ser parte. Son el episodio número 15 de Historia Arquitectónica Presenta. Nos vemos el martes con Pia Aldana, quien es una artista visual. Ella hace dioramas, hace modelos de edificios emblemáticos de la zona y todo un trabajo en torno al color y la forma y la textura. Así que, y el jueves estamos con Rodrigo Vera, arquitecto y docente de la Universidad de Chile, con quien vamos a estar haciendo un viaje por la arquitectura moderna entre Chillán, Concepción, y vaya a saber uno dónde vamos a terminar en esa sesión. Así que muchas gracias, chiquillos. No sé si unas palabras finales antes de dar el... Sí, agradecerte nuevamente a ti, Luis, por considerarnos siempre en toda tu iniciativa. Valoramos mucho esta iniciativa que nace solo de tu motivación por la arquitectura y por difundir ciertas iniciativas, así que muchas gracias. Lamentamos que no excedimos tanto, ocupamos 2 bloques de tu espacio, así que muy mal de nuestra parte que nos excedimos con las copuchas, no estaba bien, y espero que no hayamos sido muy latentes, que te hayamos a la gente que estuvo escuchándonos. Había alguien que escribió Grande Ricardo. ¿Cómo que Grande Ricardo? Si somos 2, chiquillos. Me esforcé tanto hoy día por hacer una buena presentación. Luis Emilio se llama, te dijo Grande Ricardo. Sí. Muy mal. Yo creo que también dice mensaje. Entonces mi lista negra. Así que muchas gracias por habernos invitado y espero que hayamos sido algo de aporte dentro de tu espacio que siempre está rodeado de grandes. Esto es parte de una celebración porque mi página cumplió en abril 16 años, entonces estoy celebrando estos 16 años invitando amigos a conversar sobre diversos temas. Así que es parte del cumpleaños que esta adolescencia que está viviendo Historia Arquitectónica de Concepción. Así que, genial. Súper. Sí. Nos vemos entonces el martes y cuídense mucho a todos los lectores. También sigan Historia Arquitectónica de Concepción en Facebook, YouTube y también en Instagram. El lunes, matinal Nuestra Casa, a las 9:30, estaremos hablando de Galería Alessandri, de su historia y la implicancia del proyecto de 23 pisos que comprometería su estructura y muchas otras cosas más. Nos vemos y será hasta pronto. Chaito. Chao. Gracias a todos y a todas.